al momento histórico en que surgieron o el reconocimiento que han tenido por parte de los estados. Es conveniente indicar el agrupamiento de los derechos humanos en generaciones no significa que tengan mayor o menor importancia, sobre todo aquellos que se encuentran en la dignidad humana al principio y fin que tienen por alcanzar. Así entonces, en la primera generación fueron agrupados los derechos civiles y políticos, en la segunda fueron agrupados los derechos económicos, sociales y culturales, y en la tercera se agruparon los grupos con personas o las colectividades que comparten intereses en común. Actualmente es mayormente aceptado clasificar los derechos humanos únicamente en civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales. Es importante decir que dentro del conjunto de derechos humanos no existen niveles de jerarquía, pues todos tienen igual relevancia, por lo que el Estado se encuentra obligado a tratarlos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. La protección y defensa de los derechos humanos en México fue elevada a un rango constitucional el 28 de enero de 1992 con la publicación del decreto que adicionó en el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta disposición facultó al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados para que en el ámbito de sus respectivas competencias establecieran organismos especializados para atender las quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa violatorios de derechos humanos por parte de cualquier autoridad o por cualquier servidor público, con excepción del Poder Judicial de la Federación, así como para formular recomendaciones públicas, autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades correspondientes. Con fecha 13 de septiembre de 1999, se reformó el artículo 102 en su apartado B constitucional, en el cual señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, así con una personalidad jurídica y patrimonio propio. El objetivo esencial de este organismo es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos por el orden jurídico mexicano. La reforma constitucional del 10 de junio del 2011 replanteó el modelo constitucional de tutela de los derechos humanos. Esta reforma, en lo sustancial, estableció 3 obligaciones para las autoridades. La primera, interpretar los derechos humanos conformados a la Constitución y los tratados internacionales. La segunda obligación fue la de difundir, garantizar y proteger el respeto de los derechos humanos, incorporando incluso la obligación por parte del Estado de reconocer y garantizar la reparación del daño por la violación de los derechos humanos. En el proceso de transformación institucional, la creación de esta Comisión Nacional y las estatales de los derechos humanos transitaron por diferentes etapas, desde formar parte de la Administración Pública Federal, en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hasta obtener una autonomía constitucional y de gestión, pero sustancialmente la fortaleza de estas comisiones radica en el hecho con lo que cuentan sus atribuciones, como son recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos, conocer e investigar presuntas violaciones de derechos humanos por acciones u omisiones de las autoridades administrativas de carácter federal o por la tolerancia o anuencia de la autoridad de conductas ilícitas que realicen particulares o agentes sociales. Y la última, que es formular recomendaciones públicas, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Adicionalmente a ello, la gran fortaleza de estos organismos autónomos versa en la certeza de que los titulares
cuenten con una plena certeza de su periodo de encargo, lo cual permite garantizar su autonomía para actuar conforme a sus atribuciones. En este sentido, esta iniciativa de reforma de la Ley Orgánica Municipal que se presenta a esta asamblea busca dotar de certeza el nombramiento del defensor municipal de los derechos humanos. En principio, se propone establecer una fecha precisa para el inicio del cargo. De esta forma, independientemente de que la conclusión del periódico de gobierno del ayuntamiento, el defensor municipal debe concluir el periodo para el que fue nombrado. Y en segundo término, se propone que su rango administrativamente sea como director y finalmente se establece nuevamente que sea la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, mediante su Consejo Ciudadano, el que se encargue de analizar y remitir esas ternas de los mejores perfiles para ocupar dicho cargo. Finalmente, se debe precisar que lo que se busca es precisamente fortalecer la vocación del defensor municipal de los derechos humanos y que éste no se perciba como un espacio político del presidente municipal, pues es precisamente su función la tutela de los derechos humanos en el ámbito territorial del municipio al que pertenece. Por ello, resulta indispensable que se establezca en la ley de este principio de independencia del nombramiento y el periodo. Lo que queremos es darle más certeza, tanto jurídica y en tiempo, a todos nuestros defensores municipales de los derechos humanos. En este sentido está planteado y con las facultades que nos confieren los artículos 57 y 61, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano, 38, fracción cuarta de la Ley Orgánica y 72 de su reglamento, el diputado Omar Ortega Álvarez, la diputada Claudia González Herón, su servidora Araceli Casasola Salazar, en representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentamos esta iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman los artículos 147 A, E, F y M de la Ley Orgánica Municipal y solicito, Presidenta, sea enviada en su totalidad integral. Es cuanto, muchísimas gracias. Se registra la iniciativa y se remite